Hace unos cuantos días murió el cardenal Carlo María Martini, a quien la Ibero concedió el doctorado honoris causa el año 2003, doctorado que no se le pudo entregar personalmente a causa de su situación de salud. ¿Por qué la Ibero decidió darle este doctorado honoris causa? El cardenal Martini sin duda es un personaje de los más importantes de la vida de la Iglesia del siglo pasado. Nació en febrero del año 1927. A los 17 años entró a la Compañía de Jesús, en donde se ordenó de sacerdote en 1952. Luego inició sus estudios bíblicos en el Instituto Bíblico de Roma, donde obtuvo el doctorado. Después, el año de 1969, el Papa Pablo VI lo nombró rector de este mismo instituto y 9 años después, rector de la Universidad Gregoriana. El año de 1979, el Papa Juan Pablo II lo nombró arzobispo de Milán, a pesar de que los jesuitas tenemos un voto especial de no aceptar dignidades eclesiásticas, pero el Papa se lo pidió y no le quedó más remedio que aceptar la responsabilidad de esta diócesis, la más grande de Europa. El año 1983 fue nombrado cardenal y del año de 1986 a 93 del siglo pasado fue presidente de todos los obispos de Europa. El año 2000 recibió el premio Príncipe de Asturias a las Ciencias Sociales, en especial por su gran contribución al diálogo con los ateos, especialmente con el gran literato italiano Umberto Eco. El año 2002 renunció a su diócesis porque al cumplir los 75 años, como dice el derecho canónico, todo obispo tiene que renunciar, a pesar de que el Papa le decía que siguiera todavía unos años más. A su retiro pasó unos años en Jerusalén profundizando los estudios bíblicos. El año 2008, ya a causa de su enfermedad, se retiró a una casa de la Compañía de Jesús en el norte de Italia, en Galarate, en la provincia de Turín, y hace unos cuantos días acaba de morir. ¿Por qué es importante y por qué la Ibero le concedió el doctorado honoris causa? Como la prensa inglesa lo ha dicho a su muerte, el cardenal Martini era el papa ideal para el siglo XXI. Algunos han dicho que si la Iglesia fuera una democracia, él sería el presidente, o si en la Iglesia votaran los católicos, sin duda él habría sido papa. ¿Por qué? Sin duda por su gran contribución al diálogo de la Iglesia con la cultura actual. Siempre fue considerado un cardenal progresista, muy temido por la curia romana, sobre todo por la parte conservadora. Él siempre tuvo una gran libertad para expresarse abiertamente y siempre en comunión con la Iglesia y con los papas. Por eso su figura, que hoy quisiera resaltar, debe ser recordada como un cardenal que hace que la Iglesia todavía sea aceptada y reconocida en el mundo por su diálogo con él. Especialmente es muy valorada su postura, por ejemplo, ante la necesidad de la reforma de la Iglesia. Él llegó a decir que si Cristo se encarnara ahora, tendría conflictos con la autoridad de la Iglesia actualmente. Él insistía mucho en la reforma interna de la Iglesia, quería una Iglesia más pueblo de Dios que jerarquía, una Iglesia pobre, humilde, sin alianzas con los poderes políticos y económicos, una Iglesia donde hubiera un gobierno más colegial, una Iglesia que tuviera una concepción más sana de la sexualidad, y él decía, no reservada al ámbito del confesionario o al ámbito de la culpa. Una Iglesia en la que el altar estuviera abierto, como él decía, abierto a la ordenación de los sacerdotes casados y al sacerdocio de las mujeres. Para él, el sacerdocio debía ser alternativo y no una obligación disciplinar puesta por la Iglesia. En Brasil se le llegó a nombrar como el cardenal del condón porque él insistía en el uso del condón como un mal menor en contra de la postura oficial de la Iglesia. Como vemos, fue un cardenal que estuvo siempre muy abierto a dialogar y en muchos momentos de su vida también con mucha oposición por parte de la Iglesia. Él decía que la Iglesia tenía que pedir perdón a las mujeres y a los homosexuales por el trato que se les había dado. Sin duda que la muerte del cardenal Martini
nos deja una gran herencia y un gran reto para seguir reflexionando sobre estos grandes problemas que tiene que enfrentar la Iglesia en nuestra cultura actual. Muchas gracias.